Estamos en la recta final de nuestro viaje por la obesidad, a punto de abrir la ventana a otro de nuestros expertos y de cerrar con él el capítulo de los profesionales, la visión de los clínicos. Hoy me encuentro con un médico que ha cambiado la vida de muchos pacientes con obesidad, un hombre comprometido con el abordaje integral del enfermo con esta patología y defensor del trabajo en equipo y multidisciplinar. Hoy charlamos con Antonio José Torres, director de la Unidad de Obesidad del Hospital Universitario HM Montepríncipe. Además, el Dr. Torres es referente mundial en cirugía bariátrica. Doctor Antonio José Torres, muchísimas gracias por recibirnos en su hospital. Sabemos que además creemos que hoy tiene una mañana complicada y bueno, quería darle las gracias por recibirnos y por atender a la ventana del médico interactivo para hablar de obesidad. Muchísimas gracias, para mí es un placer, ¿no? Y además una obligación, yo creo, ¿no?, que tenemos los médicos de salir no solamente a la sociedad, ¿no?, sino también compartir nuestros criterios y nuestros conocimientos con los compañeros de la profesión médica, ¿no? Yo lo primero duda que me surge es, cuando hablamos de obesidad, ¿es una enfermedad o hay muchos tipos de obesidad? La obesidad es una enfermedad. Costó mucho trabajo su reconocimiento en Estados Unidos, costó 3 años de discusión en el Congreso aceptarla como una enfermedad. En España está reconocida como una enfermedad. Cuando una persona tiene un índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado, es de 30 o más, eso se considera obesidad. Y ese concepto, obesidad así sin más, es reconocido en España como una enfermedad. El drama es que no solamente que no se reconozca socialmente como una enfermedad, que a veces ocurre, ¿no?, sino que los propios enfermos no se consideran obesos. Por ejemplo, en España se estima que aproximadamente el 30% de la población española, 8,5 millones de personas son obesos. Y de esos, solamente el 25% se considera enfermo. Es decir, hay un 75% de personas obesas en España, de ese total de 8,5 millones, que no se considera obesa. Precisamente te quería preguntar por el diagnóstico. ¿Es infradiagnóstico? Absolutamente. Cuando los pacientes van a diferentes consultas, al médico de primaria, a diferentes especialistas, hoy ya está cambiando ciertamente, porque se ha visto que la obesidad empeora el pronóstico del tratamiento de muchas enfermedades. Por ejemplo, un paciente obeso que se va a cambiar la cadera, el compañero traumatólogo ya hoy le dice: oiga, pierda usted peso antes que yo le ponga la prótesis, porque si le pongo la prótesis y usted sigue siendo obeso, pues entonces no funcionará la prótesis. Yeah. Digo, la de cadera, la de rodilla o cualquier otra cosa, ¿no? Esa llamada de atención cada vez es más potente, pero aún así está muy infradiagnosticada. Comentabas que está reconocida en España como enfermedad con un índice de masa corporal por encima de 30, pero a nivel institucional también, porque sí que en otras entrevistas nos hemos encontrado con que precisamente la demanda es esa, no se reconoce de manera oficial como enfermedad, por lo tanto los recursos que hay para tratarla no son los adecuados. Está reconocido oficialmente como enfermedad, así lo dijo el Congreso de los Diputados, ¿no? Y así está en las leyes españolas. Otra cosa que es la traslación de esa aceptación como enfermedad a las pautas que se van a poner en marcha para o bien diagnosticarla o bien tratarla, pues sean limitadas, ¿no? Ese es un talón de Aquiles que tiene la obesidad en este país, en España, y en otros países, ¿no? En Europa hay diferentes formas de tratarla, si quiere lo comentamos después más tarde. El profesor Torres es jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Dirige la unidad de la obesidad del Hospital Universitario Montepríncipe y es catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Es autor de más de 150 publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales y ha presentado más de 350 comunicaciones en congresos. Con todo este conocimiento, seguro que me responde a la curiosidad que me surge en torno al concepto de qué es el hambre. ¿Existe alguna manera no diagnosticar la enfermedad, que sí lo hay, ¿no?, simplemente el peso, pero algún biomarcador o algo que nos pueda predecir que una persona que ahora mismo es con un peso adecuado en un futuro pueda desarrollar esta enfermedad? Bueno, hay marcadores. La obesidad es una enfermedad crónica, que es muy importante de puntualizar esto,
que tiene, decimos que es multifactorial, y son muchos los factores que influyen. Hay factores genéticos, hay familias que genéticamente tienen un gen defectuoso que produce la obesidad, pero esos son muy pocos pacientes, ¿no? Pero aparte de factores genéticos, son factores que llamamos epigenéticos, ¿no? Sí. Que el estilo de vida, el hábito alimenticio, la actividad física, todos esos factores, si se dan en un ambiente o en un niño, en un adolescente, que cumple todos esos factores en sentido negativo, es decir, su estilo de vida es sedentario, no come adecuadamente y no hace ejercicio, ese adolescente, he dicho antes que aproximadamente, no sé si lo he dicho, lo repito ahora, que aproximadamente hay 1,5 millones de adolescentes españoles obesos, Tremendo. 1,5 millones, Tremendo. pues de ese 1,5 millones de adolescentes obesos, si esos niños se mantienen en ese círculo vicioso de comer mal, no hacer ejercicio, tener una vida sedentaria, pues entonces ellos van a ser obesos mórbidos o severos, obesos graves, que eso se considera hoy en día cuando tienen por encima de 35 con alguna enfermedad asociada, que después hablaremos, o por encima de 40. Pero estos criterios de 35, 30, 40 están en continua evolución, ¿no? Y hace poco las sociedades internacionales, a las cuales pertenecemos muchos profesionales españoles, han cambiado esos parámetros para bajar el nivel de cuándo hay que actuar sobre estos pacientes. ¿Y cómo es posible que alguien tan joven tenga ya un problema así? Bueno, hay dramas. Hay pacientes jóvenes de 18 años que tienen infarto de miocardio y que son diabéticos e hipertensos y que hay que operarlos después de fracasar todo. Eso ocurre y cada vez más. Por ejemplo, en Arabia Saudí hay que tener en cuenta que el 50% de la población son diabéticos. Mellitus tipo 2. ¿En Arabia? En Arabia Saudí. El estilo de vida, no actividad física, el hábito alimenticio de comidas dulces, comida no saludable, ¿no? Como la mediterránea, aunque en el Mediterráneo cada vez comemos menos comida mediterránea. Ya. Eso es así, ¿no? Sí. Pero bueno, son por lo tanto muchos los factores que influyen y que hacen que esto sea la pandemia del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que la obesidad hoy en día es la segunda causa de muerte evitable después del tabaco y no va por mucho tiempo. En pocos meses la va a superar, como la población de la India a la China, ¿no? Ya. Pues la obesidad va a superar el tabaco como la primera causa de muerte evitable en el mundo. Hablamos de población infanto-juvenil. ¿Qué puede hacer un pediatra? Pues ser consciente del problema, igual que todos los compañeros. Ese comentario que has hecho tú al principio, de que está infradiagnosticada porque el médico de primaria, el médico especialista, no digo en endocrino, que también los endocrinos no son conscientes del problema, claro. El médico traumatólogo, el cardiólogo, cuando ven un paciente obeso, no ven el obeso, ven el paciente con un infarto. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro, cuando me dicen, hay que ver, pobrecillo, Julio murió ayer con 40 años. ¿De qué murió? De un infarto de miocardio. No me diga. Sí. Entonces la cruz nosotros la ponemos epidemiológicamente en el infarto de miocardio. Pero si preguntamos a Julio, a la familia de Julio, que medía 1,50 y pesaba 130 kilos, Julio era obeso que ha tenido un infarto. La cruz había que ponerse a la obesidad. ¿Se producen muchas derivaciones de esos médicos, ese traumatólogo, ese ginecólogo, ese cardiólogo, hacia las unidades de nutrición? Desafortunadamente muy pocas, pero esperemos que poco a poco esto vaya mejorando. Es verdad, como decía antes, que hay una cierta tendencia a incrementar la concienciación sobre este problema, igual que la sociedad cada vez es más consciente, pero no lo suficiente. La verdad es que es una, tarea muy importante, dantesca, ¿no?, para hacer frente, pero no hay más remedio que seguir y por eso es muy importante comentar estas cosas y que se divulgan y la gente lo conozca, no solamente, como estamos hablando, la sociedad civil en general, ¿no?, sino los profesionales relacionados con la medicina, ¿no? Otra pregunta que quería comentarte, que bueno, parece que es bastante obvio, ¿no?, pero ¿qué es el hambre? Porque al final quizá lo que hace que la gente tengamos sobrepeso, obesidad, es porque tenemos hambre. Ajá. Yo no sé si eso es físico, es psicológico, a todo el mundo tenemos esa misma sensación.
Hay dos conceptos muy importantes, el hambre y la saciedad, ¿no? Son, digamos, entidades muy complejas, son todos fruto de estímulos del sistema nervioso central y del tubo digestivo, ¿no? Cuando el tubo digestivo, el estómago se distiende o comemos, ¿no? La sensación de saciedad es porque se ponen en marcha cuando ingerimos alimentos una serie de mecanismos, no solamente de que sube el azúcar y se distiende el estómago, sino también del nervio vago que conecta el estómago con el cerebro, que hacen que ese hambre se sacie. Cuando, por ejemplo, los niveles de azúcar bajan y la saciedad disminuye, se estimula el efecto del hambre. El nervio vago es el nervio que comunica el cerebro con el tubo digestivo, es el único nervio que hay que hace esto. Bueno, pues ese nervio vago tiene un 80% de fibras aferentes, es decir, que informan al cerebro de lo que pasa en el tubo digestivo. Solo un 20% el cerebro da órdenes al tubo digestivo. Por lo tanto, el cerebro lo que hace con esas sensaciones de hambre, de saciedad, influir para que el paciente coma más o coma menos. También influyen el olor. Una comida que huele bien incita el hambre, incita la salivación. Esos son mecanismos neurohormonales de conexión entre el tubo digestivo y el cerebro. Y eso es lo que hace muy importante. Por eso nosotros en la cirugía, cuando operamos a los pacientes, modificamos el tubo digestivo para que el paciente llegue a la saciedad antes. Con menos comida se sacia igual que antes. Eso es uno de los mecanismos que tienen las operaciones de cirugía de la obesidad. Y todo esto que me comentas, ¿se recoge en las guías de práctica clínica? Si es que hay, que no lo sé. Claro que hay guías de práctica clínica en todas las instituciones. Aquí en el Hospital Madrid Montepríncipe, nuestra unidad tiene una guía de práctica clínica que es muy vigente en la mayor parte de las unidades públicas, no decir en todas. Existe una guía de práctica clínica de cómo tratar al enfermo obeso. El problema es que el paciente obeso no llega a esa cadena de tratamiento y de enfoque del paciente obeso. Los pacientes obesos están en el mundo. Yo suelo poner una diapositiva en mis charlas que es un fitness, ¿no? Y una escalera mecánica. Y la gente que va al fitness obesa no va por la escalera, hay una escalera mecánica. Ya. Van al fitness por la mecánica. Ya. Dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Si el paciente va, ese individuo va al fitness para perder peso y para hacer actividad, ¿por qué no sube la escalera? Quiere decir que en su vida diaria coge la escalera mecánica o el ascensor. Y ahí el papel de la enfermería en esa educación sanitaria quizás sea importante. Fundamental. El equipo multidisciplinar que atiende al paciente obeso tiene que constar de médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, cuando es necesario el psiquiatra, y de entre los médicos, vamos, cirujanos, obviamente si la unidad tiene la posibilidad de operar a los pacientes, pero luego diabetólogos, internistas y en todo este multidisciplinar, en el seguimiento después, el médico de primaria es fundamental para que después de la sobrecarga la unidad no llegue a colapsarse, ¿no? Porque, y el médico de primaria es muy importante en el seguimiento de esto, no solamente en el seguimiento, sino en la identificación más importante. Ahora es en la identificación del paciente obeso y en vez de recetarle la pastilla para la tensión y para el azúcar, decir, oiga, usted tiene un problema de sobrepeso y de obesidad, vaya a cuidarse en ese sentido. ¿Y de estos médicos de primaria recibís mucha derivación? No, porque el sistema es que de primaria lo manda al endocrino. Al endocrino. Entonces el endocrino es el que lo deriva, pero no todos los endocrinos están de la misma forma concienciados. Ya. Es una labor ya he dicho antes que una labor muy importante, una labor que lleva muchísimo esfuerzo y que es dantesca, ¿no? Una inmensa labor. Pero ¿y entonces cómo deberían estar concienciados? Danos ahí unas pautas, danos a los profesionales sanitarios que te escuchen unas pautas. Claro, pues que sepan, que sean conscientes que la obesidad es una enfermedad, lo primero, que es una enfermedad que mata, lo segundo, hay que tener en cuenta no solamente mata, ahora con el COVID, que tuvimos una experiencia, todos sabrían, ¿no? que el paciente obeso no eran ingresados en la UBI porque se moría, no eran intubados porque se moría, y su estigma de persona obesa fue brutalmente agredida, ¿no? No solamente ya se le veía mal en la calle, es que no se la atendía en el hospital, porque usted es gordo, entonces usted que es obeso no le vamos a tratar porque se va a morir. Entonces con el COVID nos dimos cuenta que los pacientes obesos severos que estaban esperando operarse se estaban muriendo en la lista de espera. Hoy en día un 1,5% de los pacientes que están esperando operarse se mueren en lista de espera, como los trasplantes. En los trasplantes todo el mundo está acostumbrado a que se mueran esperando, ¿no? Porque no hay órganos, ¿verdad? Por los pacientes obesos con necesidad de cirugía se están muriendo en la lista de espera, porque cada 3 años más o menos que pasa, el paciente obeso mórbido
adquiere una nueva enfermedad asociada, lo que llamamos comorbilidades. Si no era hipertenso, se hace hipertenso. Si no era diabético, se hace diabético. Si no tenía el colesterol alto, se tiene el colesterol alto. Entonces, esa lista de espera pues es un drama, ¿no? Sí, desde luego. ¿Eres experto en cirugía de la obesidad? Sí, hace mucho tiempo, sí. ¿Llegan los pacientes, al final parece, o al menos los que no somos médicos nos parece, que la obesidad es, o sea, que la cirugía es el último paso en el tratamiento? Y bueno, antes me comentabas fuera de cámara que estoy totalmente equivocada. Sí, eso no debe ser así bajo ningún concepto. Además que es un mensaje que creo que quede muy claro, ¿no? Un paciente obeso depende de su nivel de obesidad y de las enfermedades asociadas, tiene indicación de operarse o no. Si un paciente con indicación de operarse llega a una unidad o un médico de cabecera, debe de decirle usted debería operarse. Entonces esa información de qué pacientes deben de ser operados, y a veces no hay que perder mucho el tiempo con otras estrategias porque el paciente va a agravar su estado de salud y va a responder peor a la cirugía. Este mensaje es muy importante. Esos criterios que clásicamente, digo clásicamente, hasta hace menos de un año, eran aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal de 35 con enfermedades asociadas, es decir, hipertensión, colesterol, o 40 sin enfermedades asociadas. Eso ahora se ha bajado. Entonces ahora tienen indicación de cirugía según el acuerdo de las instituciones, organizaciones internacionales, como es la SMBS, que es la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, y la IPSO, que es la International Federation for Obesity, publicaron el mismo día, hace unos meses, unas nuevas guías. Esas guías han bajado el índice de masa corporal a 30 más comorbilidades, 30 más comorbilidades o 35 sin comorbilidades. Estos son los países del oeste. En el este, como no hay tanta obesidad de grasa, pero son más metabólicos, estos niveles han bajado. Los indios, los pakistaníes, los japoneses necesitan ser menos obesos para estar al mismo nivel de gravedad de la enfermedad. ¿Y cómo es la cirugía? ¿Qué complicaciones tiene y cómo es el posoperatorio de una persona? La cirugía de la obesidad es una cirugía hoy en día súper segura. Operarse de obesidad hoy en día, que se hace por vía mínimamente invasiva, que todos conocemos, la famosa cirugía laparoscópica, ¿no? Pues tiene una mortalidad que es igual que operarse de vesícula. Es decir, y mucho menos que operarse de una cadera, de una prótesis de cadera, porque se hace por cirugía mínimamente invasiva, el paciente está ingresado un día o dos, y no importa que pese 150 o 140, tenemos la tecnología que tenemos avanzado mucho y la seguridad es muy alta. Las complicaciones son muy pequeñas, siempre puede haber complicaciones, sí, bueno, y obviamente, como yo siempre digo a mis pacientes, ¿se puede caer el avión que va usted de Madrid a Barcelona? Sí, se puede caer. Se puede caer, ¿verdad? ¿Deja usted ir a Barcelona en avión? No, pues igual. ¿Puede pasar algo operándose de cirugía bariátrica? Sí, pero si usted no se opera, las posibilidades, mire, de que un paciente, obeso severo que no se opere, vive generalmente 10 años menos que aquel paciente obeso que se opera. Entonces las diferencias son clarísimas. La reincorporación que me preguntabas a la vida diaria, pues depende de la necesidad. Generalmente, hoy con el trabajo online, prácticamente al día siguiente puedes trabajar, ¿no? Yo he operado, por ejemplo, a algunos profesionales del derecho que si lo he operado hoy y en 2 días defendían un caso. Pues depende cada paciente. El paciente que cargue en un mercado central, pues obviamente necesita una recuperación diferente. Lógicamente. Te has referido antes a unas guías americanas. Yo sé que aparte de ser un referente aquí en España, a nivel europeo y americano también estás en varias instituciones. Bueno. Y bueno, sí, quería que nos contaras algo. Eso es mérito de los compañeros con los que he trabajado y trabajo, ¿no? Sí, es verdad, fui presidente de la Sociedad Mundial, esta IPSO que te decía antes, que hemos hecho estas guías clínicas, la International Federation for Surgery of Obesity, fui presidente en el año 2012 y ahora, bueno, también no a mí, sino a todo el equipo, como honorary member del American College of Surgeons el año pasado en San Diego, el año 2022. Así que eso es un honor bueno, yo creo que para la institución para la que he trabajado, ¿no? Tanto esta unidad multidisciplinar de obesidad de Montepríncipe como el Hospital Clínico San Carlos, donde también trabajo. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante hablar contigo. No quiero robarte ya más tiempo porque sé que, como decía al principio, tienes hoy una mañana complicada.
Muchísimas gracias por participar en la ventana del médico interactivo y si no tienes nada más que contarnos, pues nos podemos despedir. Sí, yo nada, daros las gracias a vosotros, ¿no?, por contar conmigo y con la unidad y con todo nuestro equipo, porque yo creo que una obligación, yo creo que ética y estratégica y moral, ¿no?, de los profesionales es salir un poco de nuestros congresos, que andamos hablando los unos con los otros y siempre nos decimos lo mismo, ¿no? Yo creo que salir no solamente al público, a la sociedad civil, como digo yo, sino al resto de los compañeros médicos, ¿no? Pues médicos de familia, otros profesionales que están viendo enfermos y a lo mejor a veces no son del todo conscientes por la, digamos, sobrecarga laboral que tenemos, y más ahora en estos días que está siendo tan bien comentada, ¿no? Y nada, de verdad, muchísimas gracias por todo y ha sido un placer. Pues muchas gracias. Charlar con el profesor Antonio José Torres ha sido didáctico y muy enriquecedor. Cada experto nos aporta información muy valiosa e interesante que complementa y completa todo el panorama de la obesidad. La próxima ventana la abriré al epidemiólogo Manuel Franco. Nos vemos pronto.